conciencia. Habla nuestra alma para que con este alimento podamos. Gracias Dios. Amén. Amén. Damos. Los que están de pie se pueden sentar. Los que están de rodillas se pueden sentar también. Gloria a Dios. Mire, este es lo bonito. Este es lo bonito. Y si usted siente arrodíllese. Si siente orar, ore sentado. Si siente orar de pie, ore. Pero amemos que deseamos juicio. Que Dios siga con los abiertos. Ese es azul. Ya. O quiere ser también. Eso sí, cada uno individual, particular. A todos amo en el Señor. A considerar algo importante en la vida, porque siempre enfrentamos una lucha y experiencias que son importantes, pero que no son las únicas que debemos vivir. En el proceso de nuestra relación con Dios, vale la pena considerar, bueno, si hoy vivo una experiencia, pero ya mañana vivo lo mismo. Por allá, por donde esas tierras donde casi nadie va, yo tengo un amigo. Fíjese usted, yo tengo un amigo. Y ese amigo lleva ya varios años casado. Pero ese amigo este año decidió separarse y divorciarse. Y entonces, claro, a uno no le alegra que un amigo se divorcie. Pero entonces yo le averigüé. Y entonces me dijo, Jaime, lo que pasa, quiero que me entiendas algo, Jaime. Lo que pasa es que yo he vivido con ella, somos esposos, pero vivimos como novios. Sí. O sea, nos damos piquitos, nos agarramos la mano, nos volvemos a dar piquitos, nos volvemos a agarrar la mano. Cierto que los novios, para los novios esa es una experiencia emocionante, ¿verdad? Bueno, ninguno tiene novia aquí, gracias a Dios, estos muchachos sanos, estos solteros. Julio César nomás se ríe, el solito allá, yo no sé. ¿Por qué te ríes solo? No sé esa risa que quiere decir Julio César. Pero bueno. Pero entonces, el piquito, la agarradita de mano, el abrazo, la tarjetica de amor y amistad, la tarjetica de diciembre, porque somos novios. ¿Cierto? Pero entonces ya se casan y otra vez la tarjetica, el besito, la agarradita de mano y como dice un periodista colombiano, y de aquello nada. Esa risa dice mucho. Y todo el mundo decía, tan bonita esa pareja, se quieren. Y se manifestaron tanto cariño que vinieron al altar. Pero siguieron con lo mismo de novio. Y entonces él escribe carticas de una habitación, él duerme en una habitación y duerme en otra. Y él escribe una cartica de acá
haces mucha faja, que yo pienso en ti, y se la mete por debajo de la puerta, y ella le responde con esta cartica, yo también siento que me hace falta, y se la manda por debajo de la puerta. A ver, díganme cuántos solteros quieren vivir así la vida de casado. Pero es emocionante eso, ¿cierto? Es emocionante su momento. En su momento volable. Pero otro paso. Es tan sabroso lo que ya no queremos devolvernos a vivirlo atrás. ¿O qué decimos los dos? Bueno, porque no sé lo que están viviendo, pero en caso mío, yo digo a Dios, contento con lo que estoy viviendo y no quiero volver a... Y les digo más emocionante, más agradable. Y desde que me casé con ella, le escribí más carticas. Que me casé con ella, las emociones son más extremas, son más agradables. Tú llegas al Señor y vives una emoción. Y hay gente que le gusta quedarse en la primera emoción. ¿A cuánto les agrada que el Espíritu de Dios se mueva? Agradable ver cómo se mueve el Espíritu de Dios. ¿Y qué necesita el Espíritu de Dios para moverse? Necesita que nosotros hagamos algo. ¿Usted cree que Dios para moverse necesita que nosotros hagamos algo? Ponme ahí Génesis 1, verso 2. Esta es la primera vez que nos cuenta la Escritura en que el Espíritu de Dios se movía. Le pregunto, ¿qué hizo Adán para que se moviera el Espíritu de Dios? ¿A dónde estaba Adán? Adán no hizo nada porque Adán no existía, estaba solamente en los planes. Entonces, ¿es bueno que el Espíritu de Dios se mueva, sí o no? Es bueno. Pero aquí, en este escenario, ¿qué había? Había desorden y la tierra estaba vacía. Hay gente que trae su vida desordenada y vacía. Y como Dios es soberano, empieza a moverse en esa vida. Pero es que no se queda ahí. Y la persona dice, ay, sentí algo especial,
sentí algo inexplicable, sentí algo que yo no sé qué sentí, pero se me movió algo por dentro. Sentí que el vacío se empezó a llenar y sentí algo en mi vida. Y viene aquí, yo le digo, esa es la presencia de Dios que está actuando en ti. Y de pronto yo le averiguo, y dime cómo está tu vida. Y cuando me cuenta la vida, es una vida desordenada y vacía. Y entonces el que cree que es dueño del Espíritu de Dios dice, no, tú no sentiste el Espíritu de Dios. Tú sentiste fue una emoción, tú sentiste otra cosa. No, eso no fue, porque el Espíritu de Dios no se puede mover donde hay desorden y donde está vacío no. Y yo le digo, sí, lo que sentiste fue de Dios. Pero tan pronto se empezó a mover, la tierra no se quedó así. Ojo, la tierra no se quedó así. Cuando el Señor explica la parábola del sembrador, Él dice, la tierra es, ¿qué es la tierra? Acuérdense, un teólogo, ayúdame. La tierra es el corazón del hombre. La tierra no se quedó. ¡Ay, qué rico! Es que aquí se mueve el Espíritu de Dios. Entonces quedémonos así. Qué rico ser novios. Yo te digo, es más rico estar casado. Y hay hermanos que cuando la papá empieza por orden, entonces quiere volver a novios. Ya, por eso es que existen esos modelos de matrimonio. Yo estoy casado, pero vivo en mi casa. Estás casado, vives en la casa con tu papá. Y cuando las emociones vienen haciendo muy tensas, entonces nos encontramos, cargamos nuestras emociones y tú te ves de mamá y yo me voy de mi mamá. ¿Cierto? Esos son un nuevo estilo de matrimonio, existen en una iglesia, con varios. No, hermano, es que ella está, pero vive aquí. Y el esposo, el esposo, bueno, cosas raras inventan los solos. Tinieblas, había desorden y estaba vacío. Pero el Espíritu de Dios se movía. Ahí comienza la obra de Dios. No importa cómo ha ido en tinieblas así, pero el Señor en ti. Y vivir ese ser bien, ese sentir dígame una cosa, empezó a mover en tu vida. Y dijo el Señor, ya lo enamoré, pero yo no quiero solamente enamorarlo y ya, sigue así. No. Si hay tinieblas hay que cambiarlo, ¿por qué? Y si hay desorden hay que cambiarlo por... Y si está vacía entonces hay que llenarla. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Entonces esa vida de tiniebla, esa vida desordenada y esa vida vacía empieza a ¿qué? Verso 3. ¿Empieza Dios a qué? Empieza Dios a hablar. Empieza Dios a hablar.
ese mismo Espíritu de Dios que se movía ya, ahora comienza a hablar. Y entonces yo le digo, preste atención a lo que dice Dios. Yo estaba un día en un retiro. Oiga, de esos momentos especiales que Dios le regala a uno en el ministerio. Hay cosas que, y no se repiten, eso es para que lo vivas una vez, y si no lo gozaste, ya no lo gozarás, ya, fuera contigo. Y entonces estábamos en una congregación, en esos momentos de, que uno llama así, de pesadez espiritual. Esos momentos de pesadez, que uno como que martilla y parece que le estuviera martillando a un hierro. Y uno va a meter el clavo y yo me afanaba y estudiaba y oraba y la palabra. Así como si estuviera predicándole a estatuas, más o menos así. Y yo sudaba, Señor, pero y entonces esta palabra es martillo que quebranta la roca, pero estos son más duros que una roca. Entonces, claro, y uno de pastor empieza uno como que a cuestionarse. Ya, Dios mío, ¿y esto qué es? Y tal, entonces yo reuní a varios hermanos y, hermanos, les digo la verdad, estoy aquí ya yo. Porque como uno cuando sale al ministerio, uno cree que se la sabe toda, pero ya esa era otra experiencia, ya después de varios años. Y ese día el Señor me dijo, Jaime Barranco, no es con espada ni es con fuerza, sino con mi espíritu. Y entonces, ya yo de tanto sudar, era flaco en aquella época, esa iglesia me tuvo flaco mucho tiempo, porque sudaba predicando, sudaba, y no era por el calor, sino porque es que no, la palabra parecía así como cuando uno tira algo aquí, y yo, ¡pam!, y esa palabra rebotaba y nada, no caía yo. Pero eso sí, venían a los cultos, y yo, bueno, gloria a Dios porque vienen y ofrendan y todo. Está bien esa parte, pero la otra parte. Y entonces llamé a unos ancianos, que yo vi que eran los que más o menos, hermano, ayuden a esos niños ahí a ver qué es lo que quieren. Eso, ayúdenlo a ver. Van a llevarse esas sillas. No, pero mijo, ¿qué vas a hacer con las sillas? ¿Quién es él? Eso, bueno, ayúdela a llevar allá, venga. Eso, sí, pero es que tú no puedes con todo eso. Claro, porque es que eso está bien. Bueno, vaya, llévela, mijo. Vaya, llévela. No, pero ese niño. Ok, listo. Déjela que la lleve. Apártele allá, ábrale camino por ahí. Eso está bien, ese es un campeón. Ok, listo. Bueno, hermano, perdónenlo ahí, tranquilo. Ok. Hermano. Y entonces yo llamé a los hermanos y les dije, hermano, vea, yo me siento cansado, yo no sé, yo veo. Y ellos mismos reconocían, hermano, estamos como en un adormecimiento, yo no sé qué pasa, bueno. Total, entonces yo dije, bueno, vamos a programar así esas locuras pentecostales. Porque las locuras no son esas de los músicos, sino todas las que hacemos los pentecostales son locuras. Y entonces vamos a hacer una locura, vamos a meternos en un tiro y nos vamos a meter en ayuno y nos vamos a meter a orar y vamos a pedir al Señor que robe y vamos. Que quieran ir, hermanos, no sino a los que quieran ir, ojalá y hemos martes y dele y palabra. Aquí no hay anuncios, aquí no hay salud, es esto aquí hasta que se rompa. Y palabra y dele y oración y vigilia y ayuno y perdón, martes y dele y sí. El viernes
Oiga, el viernes eso estalló, hermano. ¡Pah! Es que son cosas sociales. A la primera que el Señor cogió era una hermana que estaba haciendo unos frijoles, una estufa por allá, como a 50 metros del lugar. Y esa hermana ya haciendo esos frijoles, porque ese día sí había almuerzo. Y la tomó el Espíritu Santo y dejó esos frijoles y se arrodilló y empezó a hablar. Pronto ya haciendo el arroz también, y eso se fue prendiendo así, pam, pim, pim, pero y llegó de reunión y eso se prendió y eso hablaba y se cerró cadena. Y ustedes, bueno, no lo sienten, y uno siente, se reventó otra cadena y se prende la llama en esto. Y eso empezó como al mediodía. Y prendidos nosotros, algunos salían, tomaban agua y a lo que llegaban ahí, ¡pam!, y el Espíritu Santo así. Pero una cosa que era como un corrientazo. ¡Qué bendición! Y entonces una jovencita iba pasando por allá, así por la finca, pero ella iba por el camino. Y yo, ¿qué pasó allá? Ella me dice que ella vio ahí como si hubiera algo encendido. Y entonces ella se acercó y le preguntó a alguien, ¿y aquí qué es lo que pasa? No, que estamos adorando a Dios. Y de pronto ella empezó a llorar, así solita. Yo dije, ay, yo estoy sintiendo algo. Bueno, entra y adora. Y empezó a adorar y empezó a hablar en lenguas y brincaba. Ella iba casi sin ropa, iba así toda mal vestida y hablando en lenguas y se movía. Y eso el que se acercaba por ahí, hermano. Pero una cosa impactante, es decir, yo de pronto usted que ha estado en esas vigilias del campo, usted sí ha estado por allá, eso pasa, ¿cierto? Llega un momento en que el Espíritu toma el control y eso, toca al uno y al otro y el otro brinca por allá. No, eso son cosas. Qué bendición. Y ya yo sentía esa libertad y ese gozo. Le digo la verdad, desde ese día esa iglesia tuvo, parece que lo hubieran cogido así, como cuando uno le mete la mano a un muñeco de trapo y le saca y lo pone al revés. Y cuando uno cree que está al revés es que está al derecho. Así pasó con esa congregación. Oye, pero entonces esa jovencita, ya eso se apagó como a las 11 de la noche, ya que nos fuimos quedando cansados. Entonces a buscar los frijoles se habían quemado, el arroz se había quemado, el guarapo de la guapadera se había fermentado, se nos olvidó la comida y vamos. Pero entonces la jovencita después llegó y me dijo, ay, pastor, ¿y usted es el pastor? Sí. Ay, yo no sé qué me pasó a mí, y yo por qué hablaba así, y yo o sea, ella ya consciente. Entonces yo le empecé a decir, ahora quiero que oigas lo que dice Dios. Y cuando le empecé a alumbrar con la palabra, porque dice esta escritura, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Y cuando yo le alumbré la vida que tenía, me dijo, uy, pastor, qué pena, no me siga diciendo más que no me interesa. Escúcheme bien, no me interesa oír la voz de Dios. Y entonces, claro, viene el interrogante, los hermanos, la pregunta, la gente, hermano, y esa jovencita, pero sí fue el Espíritu de Dios que se movía en ella. Y yo, sí fue el Espíritu de Dios. Ay, entonces, ¿por qué no quiso obedecer? Dice, porque la obediencia es un acto de voluntad total. Pero entonces, ¿cómo movía el Espíritu? Es que el Espíritu también se hizo solo donde estaba. Pero no quiere decir que ella terminó la Espíritu.
hay cristianos que ahora que ya han estado con el Señor, quieren volver a ser novios. Ay, hermano, ¿a qué tiempo? Hermano, ¿a qué tiempos? Ay, hermano, di primero. ¿Por qué te está dando eso? Porque te está con el Señor te está dando ahora. Entonces dijo Dios, comenzó a hablar. ¿Qué dijo? Sea la luz. Porque si hay tinieblas, lo primero que hay que traer es luz. Y empieza el Señor a mostrar todas las malas que hacíamos en tinieblas. Ahí comenzó este enamoramiento. Y dijo el Señor, mira, yo te amo, pero como te amo, quiero que empieces a poner orden en tu vida. Quiero eso. Quiero que haya orden. El que menosprecia el amor de Dios, dice como me dijo aquella niña, no me interesa seguir oyéndote. Eso se llama menospreciar el amor. Ahí comienza. Ese inicio de Génesis es el inicio de todo aquel que ha venido a un encuentro con Dios. Por eso cuando a mí me dicen, hermano, ¿cómo es que es la obra del Espíritu Santo? Dios empieza a obrar en el desorden, en las tinieblas y en el vacío. Pero el hecho de que se haya movido, de que esa niña que te dije haya vivido esa experiencia, eso no quiere decir que esa experiencia se va a volver a repetir. Ahí comenzó. Ahí comenzó. Entonces hay gente que quiere volver al principio. Ay, hermano, es que ese primer día que el Señor me llamó. Ay, hermano, ese primer día cómo me habló Dios. Ese primer día cómo sentía Dios. Sí, ya lo sentiste, yo también. Yo también tuve un primer día en que en medio del desorden y en medio de las tinieblas el Señor me tocó de alguna manera. Eso no quiere decir que estaba bien. Eso quiere decir que Él quería comenzar una obra en mí. Entonces a los hebreos el Señor les dice, Dios habiendo hablado, fíjese que no le trae a la memoria las experiencias del maná, las experiencias del desierto, no dice, las experiencias de cómo le habló Dios a este pueblo. Habiendo hablado. Es decir, ojo, dele importancia a lo que habla Dios. Porque si no le das importancia a lo que Dios habla, estás obrando mal. Mire cómo el Señor le habla a un hombre que era rey y que Dios le había mandado a hacer una tarea. Y el hombre en su consideración personal pensó que Dios se había equivocado. Y entonces él dijo, uy, Dios se equivocó.
el Señor me dijo que viniera donde los amalecitas y los matara a todos y que no cogiera nada de ellos. Y entonces este rey que se llamaba ¿cómo? Saúl, se fue a pelear con los amalecitas. Y ahora viene a cambiar lo que Dios dijo. Como tenía autoridad como rey, consultó al pueblo y la gente del pueblo les dijo: ay, miren esos toros tan lindos, ¿por qué no nos los llevamos y los ofrecemos en sacrificio a Dios? Ojo, la intención era buena, pero la acción era mala, ¿cierto? Por ahí hay en la Biblia me habla a mí, por allá en Crónicas algo, alguien que sepa más Biblia que yo que me ayude, que dice que hubo un rey que hizo lo bueno, hizo lo recto, pero no era de corazón bueno, algo así, ¿cómo era? Que hizo lo recto, pero no de corazón bueno, o hizo lo bueno, pero no de corazón recto. Crónicas, ¿qué? 30 y algo por allá, 20 y algo. Ayúdenme ustedes, un teólogo, por favor, Julio César. ¿Cómo eras? ¿Cree que es Josías? ¿Cree esto? Él es teólogo. Se me hizo pornico teológico. Búsquelo ahí, búsquelo ahí. Ahí en la... Departamento técnico, téngame la muela. E hizo lo otro, pero no de corazón bueno, algo así. Solo lo bueno de corazón recto. Encontraron, bueno, mientras lo buscan, unas intenciones, pero puede justificar con malas acciones. Dice aquí, hermano, yo me comprometo a dar un voto, 5,000 pesos. Es una buena intención. Y yo le digo, quiero conseguir los 5,000 millones, hermano, vamos a montar una pirámide para estafar a la gente y conseguir millones. Entonces, una intención. Segunda de Crónicas 25:2. Segundo de Crónicas 25:2. Vea. Mire eso, mire eso. Para que usted me lo explique después teológicamente. ¿Cómo dice? Léalo ahí. Ponme el versículo 1 para saber de quién estamos hablando. De 25 años era Amasías cuando comenzó a reinar, y 29 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Joadán de Jerusalén. Hizo él lo recto ante los ojos de Jehová, aunque no de perfecto corazón. ¿Se da cuenta que las cosas con Dios son diferentes? Hay acciones que son buenas, pero son incorrectas. Ay, hermano, es que se casaron mis hijos y yo le voy a hacer una piecita aquí en la casa para que viva aquí. ¿Eso es bueno o es malo? Y yo le digo, eso es bueno pero incorrecto. Ay, pastor, explíquemelo. Explíqueme usted esta. Entonces, aquel hombre que se llamaba Saúl
Se fue ante los amalecitas. Cuando el Señor le dijo, acabe con todo, él vio por allá unos toros bonitos, unas vacas hermosas, y dijo, ay, pero ¿será que Dios se equivocó? Dios no sabía que aquí había vacas bonitas. Si fueran feas, pues hay que matarlas. Pero como son bonitas, ¿cierto? Pero como son bonitas, y entonces se las trajo. Y enseguida Dios le dice a un profeta, vaya y hable con ese rey. Y vino el profeta, primer libro de Samuel 15:22. Y entonces Samuel le pregunta a ese rey, bueno, tú como que no conoces a Dios. ¿Tú crees que Dios anda pidiendo ofrenda? Y que a Dios lo vas a tramar por las ofrendas y los sacrificios que tú hagas. Mire, un día estaba yo en un ayuno también. Y entonces alguien dejó la puerta abierta y yo fui a cerrar la puerta. Cuando yo fui, me asomé y pasaba un carro lujoso por el frente del templo. Y el Señor frenó y me hizo así señas. ¿Qué pasó? Y entonces el hombre se bajó, así todo nervioso. Dijo, usted es que aquí que yo. No, yo soy el pastor. Ay, pastor, haga algo por mí, pastor. Y estaba tembloroso, estaba todo angustiado. ¿Y usted qué le pasa? Pastor, yo no sé, tengo algo raro, extraño. Me siento como si tuviera algo por dentro, una picazón, algo así. Y yo le venga, entre. Entonces lo metí al templo. Hermano, vamos a orar por este hombre. Y reprendimos el espíritu que lo perturbaba y tal. Y al rato el hombre estaba tranquilo, le cambió la cara, todo. Y entonces me dijo, bueno, usted no sabe quién soy yo, me entregó su tarjeta. Y el hombre miró así. Y me dijo, pastor, ¿qué necesitan aquí? Díganme qué necesitan. Necesita ponerle aire acondicionado a este templo, necesita algo, dígame qué necesita. Porque es que ya yo me siento diferente. Y entonces dígame qué necesita. Entonces yo le dije, no, espérese un momentico. Aquí el necesitado es usted. Nosotros de usted no necesitamos nada. Usted es el que necesita de Dios. Pero permítame ofrecer algo por esto que ha pasado en mí. Y yo le dije, ofrezca su vida al Señor. Entréguese a Dios. No, pero es que como es comercial, después me enteré de clase de comercio, pero el Espíritu Santo tomó el control de mi vida. He podido dejar llevar por la emoción. Y desde hoy aquí vacas nuevas, hay aire acondicionado. Estábamos en un templo con unas canciones no tan plata física, no tan cómoda. ¿Qué necesita, pastor? Nada. Gracias a Dios que no le recibí nada, porque después me enteré a qué se dedicaba. Y me he metido en un lío que quién sabe si estuviera trabajando con función. Él lleva buena intención. Diga que necesita. Y yo dejé que el Espíritu Santo tomara el control de vida. Y yo de manera casi arrogante le hablé. Porque sabe que yo lo vi así de chiquitico. Yo me sentí tan grande que cuando él me hablaba, yo me sentía grande. Sí, así lo veía, de verdad. Yo lo veía y yo decía, y este necesitado, angustiado,
afligido. Este personaje es el que me va a venir a traer la solución aquí. No creo. El Señor le dio esa posición en ese momento. Es decir, no lo estaba menospreciando, pero sí entendió que él pensaba que si me daba algo, era para pagar lo que Dios había hecho por él. Y yo le dije, no necesitábamos nada. Después otro día me lo encontré. Hasta me llevó en su carro a darme las posesiones que tenía él y su familia. Y después me dijo, oiga, pastor, pero qué raro. Yo fui donde otros y a los otros no he terminado de decir si necesitan y ya me están pidiendo sillas, bancas, aire y usted no, de verdad, yo no necesito nada. Ni la iglesia necesita nada. Con Jesucristo estamos completos. Entonces este hombre, viene el profeta y le dice, mira mi hijo, tú estás equivocado. Tú crees que vas a complacer a Jehová trayéndole toros inmundos, trayéndole ofrendas inmundas que él no las quiere, no las quiere. Aunque a ti te parezca que son bonitos, porque es que lo bonito de los hombres no es lo bonito de Dios. Entonces él le dice, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca ¿a qué? A las palabras de Jehová. Ciertamente él obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención es mucho mejor que la grosura de los carneros. Entonces aquel vacío en tinieblas y desordenado que recibió un toque de Dios, yo le empiezo a hablar para que la vida se le vaya organizando. Digo, no es que tú todavía estás en tinieblas. Ay, pero es que yo sentí de Dios. Sí, pero sentiste para que el Señor te iluminara y tú estés en orden. Pero entonces ese es el que me viene a enseñar a mí. Qué pena. Pero yo me he encontrado con gente así, que empezaron ayer a tener un contacto con Dios y ya me vienen a enseñar a mí, que ya soy pastor. Ay, pastor, pero déjeme explicar, Dios. Usted guarde silencio y escuche. Escuche. Ay, pero es que yo estoy dispuesto a darlo todo. No tienes que darlo todo. Quédate con tu casa. Quédate con tu carro, quédate con esos millones que tienes ahí guardados, quédate, no me los dejes a mí, no me interesan. Usted no ve cuál fue la reacción de los hermanos en Jerusalén al principio. Ay, yo vendo la casa y la traía, aquí está esta ofrenda. Y ya empezó la competencia por el que más diera. ¿Sí o no? Y entonces creían que si ofrendaban más, los apóstoles los anotaban. Uy, este va a ser de la junta local. Uy, este vamos a darle. Y entonces una señora que se llamaba Zafira, era verdad. Ella quería ser la presidenta de Dorca. Y el esposo que se llamaba Ananías, era así, que quería darlo. Y entonces decía, bueno, mi hijita, pero es que los que venden fija y tal, y entonces hacemos, pues pero vamos a quedar con la mitad, damos la mitad y decimos que es todo. Y bueno, gracias que por aquí no estés tú.
Y bendito el nombre de Jesús. Y este hombre solo eso. Y entonces es mejor que los sacrificios. Tocó una vez una pelea con uno que era el mismo, ya se murió. Porque hermano, vamos a trabajar. Ah, no, hermano, yo señor que él me y voy. Yo le vamos a. No, hermano, el Espíritu me mostró que hay que ir a otro barrio. Es necesario Dios antes que a los hombres. Sí, pero es que Dios puso un orden. Aquí hay un orden. Y entonces, como él ofreció sacrificio, creía que tenía más. Siempre están los hermanos que están convertidos o no han madurado, que creen que a veces tiene más que el que es escogido por Dios. El ayuno no da autoridad, eso no es para tener autoridad. La autoridad es dada por Dios. Y Él puso a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros para perfeccionar a los santos. Entonces, el desorden siempre tiene amigos. Y esto fue un acto de desorden. ¿Ya? Qué interesante es comprender cómo habla Dios. Porque en el libro que más se repite, si oyeres hoy su voz, ¿sabe cuál es el libro en que más se repite eso? ¿En cuál? En Hebreos. Por eso es que Dios, habiendo hablado, y luego se repite en el 2, en el 3, en el 4, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Porque cuando yo oigo la voz de Dios, puedo endurecer mi corazón, si quiero. Si yo lo quiero endurecer, lo endurezco. Pero ya eso lo estudiaremos más adelante. Hasta hoy vamos a dejar aquí. Cuando Dios comienza a hablar, escúcheme bien, cuando Dios comienza a hablar, Él se movía, pero ahora habla. Entonces, alégrate porque se mueve, pero alégrate más porque ahora oye su voz. Porque ya sabes quién es el que se mueve. ¿Cierto? Tú puedes sentir que se mueve, pero no oyes la voz. Pero qué bonito es, oiga, ahora no solamente sé que Él se mueve, sino que ahora también me habla. ¿Y para qué me habla? Para darme luz y para que descubra qué cosas hay que ordenar. Y Él las va a ordenar por su palabra. Demos gloria a Dios. ¿Cuántos quieren sentir a Dios? ¿Y cuántos quieren ser iluminados por Dios? ¿Y cuántos están dispuestos a obedecer la palabra de Dios? Dele gloria a Dios. Por eso es que alguien me decía un día que, ay, hermano Jaime, pero a usted no le gusta el avivamiento. Y yo, sí, ¿cómo no me va? ¿Cómo no me va? ¿Ah? Ya me quedó la experiencia de que llegó un predicador y de pronto él comenzó y que se
se prendió esto. Se prendió esto, hermano, aplaudí, y se prendió, y se prendió, y se prende. Y duraron una hora prendido. Y bajó. Y los hermanos, ay, qué culto tan hermoso, hermano, una hora. Sí, pero ¿oyeron la voz de Dios? No, pues no la oí, pero se prendió. Es rico estar prendido. Entonces, hay que dar el otro paso. Saber. Dele gloria a Dios. El Señor se mueve por su espíritu en este lugar. Pero su palabra nos alta para que crezca en el conocimiento de Él.